tardes a todos y bienvenidos a esta sesión del Paloma Calla, donde hoy trataremos el tema de la fiscalidad internacional y cómo podemos tener impuestos globales, ¿no? Todos los temas, bueno, pues que están en el debate internacional sobre la imposición global, y para ello pues tenemos el lujo de contar con dos ponentes que conocen muy de cerca este ámbito. En primer lugar, pues me gustaría presentaros a María José Garde, que es directora general de tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública y que tiene una larguísima experiencia en temas de fiscalidad internacional. Es responsable del análisis y diseño de la política global de ingresos públicos, todo lo que tiene con el sistema tributario, la armonización fiscal comunitaria, la elaboración del presupuesto de beneficios fiscales. Ha estado en la negociación de los convenios de doble imposición, todo el tema concerniente a la normativa tributaria de los tratados internacionales. Ha trabajado con la OCDE en el ámbito también de la Unión Europea y desde 2015 pues, es miembro del Comité de Asuntos Fiscales, ¿no? de la OCDE, y desde 2017 hasta 2020 pues, ha ostentado el cargo de presidenta del Foro de Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales, también en la OCDE. Así que, María José, bienvenida. Y por el otro lado pues tenemos a Alex Cobham, que es director ejecutivo de Tax Justice Network. Alex es el economista y ejecutivo jefe, ¿no? de esta organización. Es investigador especializado en temas de flujos ilícitos financieros, ¿no? y transacción internacional. También temas relacionados con el desarrollo y las desigualdades. Ha trabajado pues, con Oxford University, varias organizaciones benéficas, el Center for Global Development, y ha sido pues, consultor para organizaciones como la UNCTAD, ¿no? el organismo de desarrollo de las Naciones Unidas, también para otros organismos de la Unión Europea y para el Banco Mundial, ¿no? además de tener varios libros en este ámbito. Pues un poco la idea de la sesión que teníamos hoy era pues, mantener un diálogo, sobre todo entre ellos dos, y yo un papel pues, muy secundario aquí. Simplemente voy a lanzar una serie de preguntas alternativamente, primero a María, luego a Alex, pero por favor también sentiros libres de participar y comentar si queréis añadir y dar un poquito más de juego al debate. Pues la primera ronda de preguntas, tenemos unos 8 o 10 minutos, un poquito como margen de respuesta. Y es para situarnos. La primera pregunta es para María José. María José, ¿cómo evaden o eluden impuestos las grandes organizaciones o corporaciones, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué papel juega el impuesto mínimo global, ¿no? Esta iniciativa que se lanzó hace muchos años y que poco a poco ha ido tomando forma. Si nos puedes contar un poco qué es esto del BEPS, ¿no? La erosión de la base imponible y traslado de beneficios. ¿Y por qué es tan importante pues, para eliminar las lagunas fiscales, ¿no? Un poco de contexto para situarnos qué iniciativas han tomado, o sea, cómo intentan evadir o eludir las multinacionales y qué mecanismos han intentado tomar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la organización de esta mesa de diálogo. Solo me das 5 minutos para hablar de eso. No sé si voy a ser capaz de condensar toda esta historia que me has preguntado en solo 5 minutos, pero bueno, lo vamos a intentar. Yo creo que el proyecto BEPS surge precisamente allá pues, hace más de 10 años, precisamente por una preocupación de los Estados sobre todo a raíz de la crisis del 2008-2000, de la crisis financiera, ¿no? Y sobre todo cuando los Estados, los gobiernos empiezan a comprobar cómo pues, las grandes multinacionales van colocando pues, sus intangibles, sus beneficios en determinadas jurisdicciones de baja tributación, empiezan a jugar con determinadas estructuras, ¿no? para evitar y para eludir el impuesto en los países donde la tributación pues, suele ser más alta, como puede ser pues, los países occidentales, la Unión Europea e incluso los países menos desarrollados. Ante esa preocupación y ante esa situación de crisis, en el contexto del G20, que precisamente se configuró, empezó a tomar importancia en ese momento, en el contexto del G20 le encarga a la OCDE que prepare un proyecto, precisamente con un conjunto de medidas para hacer frente a esas situaciones de elusión, de evasión
y sobre todo también de falta de transparencia, ¿no? de secreto bancario, en fin, todas estas situaciones. Ese fue un poco, si dijéramos, el germen de lo que luego pues, ha sido mundialmente conocido como el proyecto BEPS, un conjunto de acciones centradas fundamentalmente en la transparencia y sobre todo en los temas de sustancia, es decir, preocupados sobre todo porque los países adoptáramos medidas para exigir sustancia a las empresas, es decir, que no se constituyeran empresas que no tienen sustancias, de forma pues, cascarones de sociedades. Sobre todo también la información, pues se aprobó una medida que era el Country by Country Report, es decir, el intercambio de información, que las multinacionales dieran información sobre dónde tienen sus actividades, dónde pagan sus impuestos. También todo lo que se refería a los regímenes fiscales perjudiciales, es decir, determinados regímenes pues, de patent box o de localización de intangibles que pueden de alguna manera erosionar las bases imponibles de los estados. Ese proyecto tuvo una gran repercusión, no solo en el ámbito de la OCDE, sino que en el propio G20, donde hay países no solo de la OCDE, sino otros países como pues, grandes, importantes, ¿no? Como China, la India, por supuesto pues, Argentina, es decir, países con mucha, pues Indonesia, con mucha presencia, Sudáfrica, de forma que se constituyó un grupo más allá de la propia OCDE, ¿no? Es lo que llamábamos, lo que se llamó luego como marco inclusivo. Yo creo que la idea fundamental de ese contexto, de ese momento, es la importancia que se empezó a dar al mundo multilateral. O sea, hasta entonces, pues las reglas fiscales fundamentalmente venidas de los años 20 del siglo XX eran unas reglas basadas en la bilateralidad, es decir, dos estados, dos transacciones, servicios entre dos estados, y ahí se empieza a uno a dar cuenta de la importancia de la multilateralidad. Es decir, los problemas, la evasión es un problema global. Por tanto, las soluciones tienen que ser globales, tienen que ser multilaterales. Es decir, los países solos por nuestra propia capacidad no tenemos la posibilidad ni las armas para hacer frente a esas situaciones, porque la globalización lo que ha producido es que las empresas pues, pueden colocarse, pueden hacer actividad económica allá donde quieren. No hay fronteras para las empresas, no hay fronteras para los beneficios. Por tanto, quizás el cambio de mentalidad en ese momento fue que pasábamos de un mundo bilateral a un mundo multilateral. Entonces, el proyecto BEPS tuvo mucha incidencia, y ha tenido desde entonces mucha influencia. Una gran cantidad de países, como digo, pues marco inclusivo, más de 100, aunque no todos al mismo nivel de desarrollo, y seguramente que esto nos lo contará la crisis que eso implica, pero hay un elemento que no se cerró del todo. Es decir, en ese gran proyecto, que como digo surgió pues fundamentalmente por la crisis financiera y sobre todo también porque la globalización estaba creciendo de una manera desorbitada. Y en ese momento nos damos cuenta también que esas reglas fiscales de hacía un siglo pues no dan respuesta a las nuevas actividades económicas. Es decir, las reglas tradicionales de fiscalidad internacional lo que me exigen para que una empresa pueda ser gravada en un país donde hace una actividad económica, se le exige cierta presencia, un lugar, un local, un señor, un agente. Pero claro, conforme va evolucionando la economía, las empresas pueden hacer negocios sin necesidad de contar con un cimiento en un país. Eso también produce una quiebra en el sistema, ¿no? De forma que, claro, los países vemos cómo pues, las grandes digitales pues, hacen operaciones en nuestros países y no podemos gravarles porque no tenemos ese anclaje que nos permita exigirles la tributación. Ese fue otro de los momentos críticos que también se trató de ver en BEPS. No se consiguió acuerdos, pues porque allí estábamos hablando de países como Estados Unidos, que tenía pues, muchísimas multinacionales, y estábamos hablando de países, pues no solo España, que no tenemos grandes multinacionales, pero pues estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de África. Por tanto, en ese momento no estábamos maduros para dar ese paso. Pero es verdad que el problema seguía ahí, es decir, las multinacionales estaban creciendo, sobre todo los gigantes digitales estaban creciendo de una manera como unas setas ahí en primavera, o en otoño, mejor dicho. Entonces, ahí lo que empezamos algunos países, promovidos por alguna medida de la Unión Europea,
era precisamente establecer medidas unilaterales. Y ahí aprobamos, por ejemplo, nuestro impuesto digital, que tratábamos de gravar los servicios digitales que prestan determinadas compañías. Ante esta empiezan a proliferar, así de alguna manera, los impuestos digitales y pues Estados Unidos, sobre todo, esto sí lo puedo decir, pues de repente dice, hombre, esto no puede ser, el problema es global, tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a trabajar todos por una solución global. Y entonces en ese momento, pues de alguna manera se queda el mundo de los impuestos digitales, se queda en espera y comenzamos a trabajar en una solución o en un proyecto que trate de dar respuesta a ese problema, ¿no?, de la digitalización. Y así surge este proyecto que le llamamos de los dos pilares, el pilar 1 y el pilar 2. Estos dos pilares no tienen mucho que ver en sí mismos entre ellos, puesto que este pilar 1, este proyecto, lo que viene a establecer, lo que nos hemos puesto más o menos de acuerdo, es en que las super mega grandes multinacionales, ya no estamos hablando solo de digitales, sino que estamos hablando de empresas globales de cualquier sector, que tengan unos super mega beneficios por encima de casi el 10% de rentabilidad, repartan una parte de esos super beneficios en aquellas jurisdicciones donde operan, en aquellos países donde operan. De forma que si en España hay de acuerdo con los criterios, pues una gran multinacional tiene ciertos beneficios, opera, ejerce la actividad económica, pues yo le pueda gravar. El problema de esta solución, por llamarlo de alguna manera, es que requiere, para poder implementarse, requiere un acuerdo de muchos países y en concreto de Estados Unidos, que es donde el 60% de las multinacionales tienen su sede. Estados Unidos ya desde el primer momento no se le vio con gran interés en este proyecto, pero aún así, bueno, pues hasta enero pues parecía que sí que estaba entrando en el redil del acuerdo, pero bueno, parece que esto ahora ya se ha enfriado un poco. Y el segundo pilar de esa solución global es lo que hemos llamado como imposición mínima. Este pilar 2, de alguna manera, viene a complementar el gran proyecto de BEPS. BEPS, como os decía, habla de transparencia, habla de sustancia, habla de regímenes fiscales. Nunca llegamos a hablar de la tributación, es decir, nunca nos llegamos a plantear cuánto debía pagar una multinacional en una determinada jurisdicción. O sea, nunca, porque siempre ha sido un poco tabú, es decir, hablar de imposición, incluso la Unión Europea, es tabú. Sin embargo, en ese momento yo creo que no sé por qué se dieron las circunstancias y todos estábamos de acuerdo perdón, en que pues se fijó un 15%, aunque algunos países querían un 20%, otros querían un 10%, y yo creo que fue un tipo de consenso. Un 15% de forma que las grandes multinacionales en aquellas jurisdicciones donde operen tributen efectivamente, o sea, cuando digo efectivamente me refiero a efectivamente, es decir, no un tipo nominal como puede ser el de la ley del impuesto sobre sociedades, es decir, un tipo efectivo, un pago efectivo de impuestos del 15%. De forma que si no se paga, no sé, si uno hace los cálculos y le sale un 10, pues esa diferencia la tiene que pagar en aquel país donde está. Entonces yo creo que de alguna manera viene a cerrar ese gap que se quedó en el proyecto BEPS y lo complementa, ¿no? Por eso a veces se le llama BEPS 2.0, porque es como la segunda versión de BEPS, porque, como digo, viene de alguna manera a completarlo. Y ese sería un poco el contexto de BEPS y de la imposición global. Lo interesante es quizás que, como digo, BEPS pues, se ha implementado por un número muy grande de países. La imposición mínima quizás es más complicada, o sea, de momento estamos solamente los países de la Unión Europea, con algunos otros países grandes, pues Japón lo está adoptando, yo creo que China de momento no tiene mucho, parece que solamente el nacional, es decir, parece que Canadá también lo ha implementado. Es decir, estamos pues, en torno a 35, a lo mejor 40 jurisdicciones que lo estamos implementando. Es cierto que es un proyecto muy complejo,
pero que de alguna manera pues nos va a permitir garantizar que las grandes corporaciones, pues al menos en aquellas jurisdicciones donde operan, paguen al menos el 15%. Entonces, esto yo creo que es un gran avance y un gran adelanto en la mentalidad. Pero también digo que no es fácil, y sobre todo porque Estados Unidos está quizás metiendo también un poco de presión para que su impuesto mínimo, por decirlo así, pues se pueda convalidar con el del resto, y eso pues no es necesariamente fácil, ¿no? Entonces, yo soy relativamente optimista, pero no sé qué opinará aquí el señor a mi derecha. Let's collect Alex's opinion at this point. María has gone through. A ver, María ha passat per tota la història, i el gener d'aquest any Donald Trump va arribar a la Casa Blanca i això ha canviat les coses una miqueta. Els Estats Units s'han separat de l'acord impositiu de la OCDE i doncs s'ha anat contra els tipus impositius que afecten les empreses nord-americanes. I ara es concentra en la fiscalitat internacional. Quines són les repercussions d'aquesta decisió, Àlex? Com podríem assolir la justícia fiscal? Per començar, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. És un gran honor i sento molt parlar-vos en anglès. No puc parlar-vos en castellà. Els meus fills, que són totalment bilingües, s'avergonyeixen de mi perquè no tinc el nivell de castellà per fer-ho. Però si escoltés a la María José cada dia, arribaria al bon nivell de castellà cada dia, sens dubte. A veure, abans de parlar del Trump, pensem durant uns minuts sota el sol abans d'entrar en les coses negatives. Tots esteu aquí per sentir d'una fiscalitat internacional i vull pressuposar que tots sou persones que us agrada la fiscalitat. Certament a la xarxa de la justícia fiscal ens agraden els impostos. Els impostos són el que fan que el món funcioni i el converteixen en un lloc bo, però no vull pressuposar que tothom està d'acord per això. Explicaré, per tant, per què els impostos són importants i per què són bons. La fiscalitat és la nostra superpotència social, perquè ens permet, com a societat, escollir viure plegats de millor manera, amb més salut, amb vides més llargues, en lloc de vides terribles, i lluitant els uns contra els altres constantment. Els impostos impliquen ingressos. L'anomenem ingressos, diners invertits en serveis públics, educació, salut, infraestructura, administració i un govern que funciona. També implica redistribució. El sistema fiscal s'assegurarà que tots podem reduir la desigualtat que fractura les nostres societats, de manera que podem tots viure més bé plegats, perquè tothom està millor quan hi ha més igualtat. La fiscalitat també ens dona la capacitat de canviar el preu d'una cosa, com el consum del tabaquisme, per exemple, que té costos en la salut pública, o l'emissió de diòxid de carboni. I la funció d'un sistema fiscal és produir aquest tipus de reequilibri a nivell de preus. I finalment, i això normalment tenim tendència a oblidar-ho, la fiscalitat és fonamental per a la representació política. Resulta que la quantitat d'impostos, particularment la quota d'impostos en la despesa governamental, és una de les poques coses que s'associa coherentment amb que un govern sigui menys corrupte i més eficaç, més inclusiu a l'hora de representar les visions de les persones. Per tant, la fiscalitat no només dona diners als governs per fer coses, sinó que els fa molt més responsables a l'hora de gastar bé aquests diners. I els governs que funcionen i que treballen per a nosaltres, no contra nosaltres, necessitem per això sistemes fiscals que funcionen bé. El més gran repte són les evasions fiscals internacionals a les que s'ha referit la María José, que són responsables de pèrdues fiscals globals segons l'informe de Justice de
492.000 milions de dòlars l'any. 2/3 parts d'aquests diners són l'evasió fiscal de les multinacionals. Una tercera part és l'evasió d'individus que amaguen els seus ingressos en paradisos fiscals. I la resta, les pèrdues són sobretot per a països d'alts ingressos, com Espanya. Però si analitzem aquestes pèrdues com a part de la manca d'inversió en la salut pública, és 5 vegades més gran per a països d'ingressos baixos. I aquests són països on les inversions en sanitat pública produeixen beneficis molt més directes en termes de reduir la mortalitat infantil, la mortalitat materna, per exemple. Per tant, és molt i molt important des dels dos punts de vista, la quantitat de diners aquí i l'impacte d'aquests diners allà, per així dir-ho. És a dir, que tothom té interès, o gairebé tothom té un interès en el sistema i que el sistema funcioni bé. Molt bé. A veure, per parlar ara de la OCDE, la María José, que ha estat molt implicada en el procés de negociació, i no puc deixar de dir que això és molt important, atesos els diferents elements implicats, us ha donat, una visió del got mig buit, o mig ple. Nosaltres el veiem mig buit. L'ambició originària dels dos pilars ha estat perduda. El pilar nombre 1, com heu sentit, volia tractar l'acord del 2003, però amb regles que fan que els impostos de les multinacionals es paguin en els llocs on estan, en lloc de marxar sense pagar impostos. I el pilar número 1 hauria d'entregar això, però només s'ha aplicat a un tros molt petit dels beneficis de més de 100 multinacionals, menys de 100 multinacionals. Tota la resta de beneficis de totes les multinacionals, d'aquestes multinacionals i la resta de multinacionals encara està sota el principi arm's length, és a dir, de la Lliga de Nacions de fa 100 anys. És a dir, una multinacional és una empresa que funciona en dos països i això s'acorda, però no hem pogut trobar una solució. Pel que fa al pilar número 2, hem acabat, i com la María José ha dit, tenim una cosa molt complexa. I fins a cert punt té una feblesa legal. Vet aquí. Degut a les diferents regles implicades, els països on l'activitat que duen a terme les multinacionals no necessàriament són titulars dels beneficis. Si una multinacional francesa guanya $100.000 de beneficis al Brasil i els transfereix a les Illes Caiman, el que les regles fan és permetre, si a les Illes Caiman no els imposa una fiscalitat del 50%, ni tampoc Brasil, sinó el país de la seu social podria agafar els $15 milions. I Brasil, el país que ha patit per aquesta transferència de beneficis, continuarà patint, a menys que el país de la seu social també per alguna raó decidís no utilitzar els seus drets impositius. Per tant, us podreu imaginar que cada país de baixos ingressos en el món, que efectivament no és un país de seu social per a cap gran multinacional o molt poques, però que és d'alguna manera anfitriona de les activitats de moltes multinacionals, estan profundament descontents amb això. I és per això que, malgrat aquest acord acordat per 142 jurisdiccions, només 30% dels països ho han implementat. La resta està agafant mesures per defecte per evitar que els ingressos fiscals marxin del seu país, però no ho estan implementant ells mateixos i això és una decisió molt sensata. Aleshores, això és la situació i després arriba Trump i si aquest és el punt de partida abans que arribés en Trump, d'alguna manera no és un desastre tant. La seva primera acció, com sabeu, és trencar tot això, perquè veritablement no arribaria a aportar grans ingressos per a països com Espanya i certament no aportaria res per països del món en vies de desenvolupament. El que Trump va fer va ser aclarir una cosa que ha estat veritat, però no s'ha veritablement debatut, i és que els Estats Units tenen un veto a la OCDE i són les multinacionals que tenen la seva seu social als Estats Units a través del seu poder de lobby, són els que tendeixen a marcar la posició política del seu país.
independentment de qui estigui a la Casa Blanca. I aleshores Trump des del començament va dir nosaltres no estarem d'acord amb res que permeti que els altres doncs, imposin una fiscalitat sobre les nostres multinacionals, malgrat el fet que això... perquè nosaltres ho fem de manera més eficaç als Estats Units. I, per tant, el que ens dona tot això és que o bé podem dir això és el final, ja està, s'ha acabat. Trump ens està dient que ell està eliminant els nostres drets impositius i la nostra sobirania per fiscalitzar l'activitat econòmica dels nostres països. Ens podem acceptar això i donar-nos per vençuts i esperar que d'aquí 4 anys ja no hi estigui i començar a fiscalitzar. O podríem, doncs, recuperar algunes d'aquestes pèrdues establint les lleis nosaltres mateixos. I això com ho podem fer? Sortim de la OCDE i entrem en el que, per casualitat, s'ha considerat l'oportunitat en primera vegada en aquest segle de negociar que van començar a les Nacions Unides sobre una convenció sobre la fiscalitat en les grans corporacions a nivell global. Les Nacions Unides havien, heredera de la Lliga de les Nacions, la possibilitat de ser el lloc on es negocien les regles i lleis fiscals globals. Però això va ser eliminat quan es va crear l'OCDE i això és amb el que hem viscut des dels anys 60. Fins i tot quan les pèrdues perdudes, les pèrdues patides pels països fundadors mateixos han explosionat. I finalment tenim aquesta oportunitat de les Nacions Unides i tots els països poden formar part de la negociació. Tots els països excepte un, perquè hi ha un país a la primera sessió de febrer va sortir per la porta i varen demanar que tothom els seguís i ningú no els va seguir. I ara, per tant, tenim unes negociacions globals sense els Estats Units, sense els Estats Units anar allà per bloquejar-ho tot, per diluir-ho tot, per bloquejar-ho i obstaculitzar-ho tots. Per tant, Trump ens ha donat una gran oportunitat per reparar les regles fiscals internacionals d'una vegada per totes, per crear un organisme fiscal internacional on cada país pot ser representat a través de les negociacions i tots nosaltres, com a ciutadans, podem veure que el posicionament dels nostres governs, mentre que les negociacions de l'OCDE es feien darrere portes tancades. Per tant, aquesta és la gran oportunitat, aquests 3 anys de negociacions. I és una cosa que ens ha donat Donald Trump com a gran favor. El aportar algo en este sentido, porque bueno, he participado en las negociaciones para la creación de ese comité que va a negociar este convenio marco. Estoy de acuerdo contigo en que es una gran oportunidad, puesto que Naciones Unidas es un foro global, de verdad, pero no sé si soy tan optimista en relación con el resultado. Porque es verdad que no está Estados Unidos, pero es verdad que los intereses de los países no son los mismos. Es decir, es verdad que el criterio para la toma de decisiones posiblemente va a ser una mayoría simple, una mayoría de 2/3, en lugar de estar todos de acuerdo, que es lo que, en opinión de muchos países, bloquea los procesos. Pero también es verdad que si el resultado no es, o sea, si las discusiones no son lo suficientemente abiertas y lo suficientemente de puntos de encuentro, el resultado final no va a ser firmado por una gran mayoría de países, porque al final, si el convenio marco solo lo firman los países del sur, no sirve para nada, porque los países del sur, es mi modesta opinión, porque necesitas que lo firme o que de alguna manera se sientan representados en ese convenio marco países que también tienen multinacionales y que tienen los beneficios y las jurisdicciones donde hay beneficios, que no necesariamente tienen que ser los países de la Unión Europea, pero podemos hablar de Caimán, podemos hablar de Barbados, es decir, podemos hablar de muchos países donde hay muchos beneficios remansados. Entonces, yo creo que también hay que ser conscientes de que esa discusión, esa negociación necesita un punto de encuentro, necesita que todos, de alguna manera, compartamos los objetivos últimos para que el resultado final pueda ser eficaz de verdad. Entonces, dentro de que comparto mucho de lo que dices, creo que hay que ser conscientes de las dificultades de este proceso.
no necesariamente va a resultar el gran... pero bueno, que todos estamos trabajando para conseguir algo que pueda ser aceptable. Perdón. Do you want to respond? Sí. Voldries respondre? Sí. A veure, tornem... Hi ha una cosa que aquí s'ha de desempalar. El posicionament de la Unió Europea i dels seus membres probablement serà decisiva. I, per tant, vull reflexionar sobre què és el que això ens donarà com a bon resultat. Las Naciones Unidas, ¿no? Cuando las Naciones Unidas votan llevarse los temas de fiscalidad, que anteriormente no habían estado en las Naciones Unidas, desde la OCDE por primera vez a las Naciones Unidas, por falta de transparencia y otros motivos que ha explicado Alex muy bien. Creo que fue uno de los momentos muy significativos a nivel internacional, porque se mostró muy bien dónde está el sur global, ¿no? Este conjunto de países que muchas veces no sabemos dónde está o a quién se refieren, que son diversos y con pues intereses diferentes. De repente estuvo muy alineados todos en votar a favor de llevarse esta discusión de fiscalidad a las Naciones Unidas, y los 48 países del norte global, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera, todos votando en contra, ¿no? Y ya, bueno, a mí como investigador de las relaciones internacionales me gustó especialmente porque hubo una claridad muy fina de distinguir dónde estaba el norte y el sur global. De vuelta al debate, María José, ¿qué se puede hacer desde España y Europa para que las multinacionales paguen más impuestos, ¿no? Que no sean capaces de eludir más? ¿Y cómo se está avanzando o qué iniciativas hay a nivel de la armonización fiscal comunitaria, ¿no? O sea, dentro de Europa, a nivel de España, ¿cómo se está avanzando? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea la fiscalidad directa no está armonizada. Es una competencia exclusiva de los Estados y la armonización está muy lejos, pero muy lejos, vamos, prácticamente en el infinito de conseguirse. Entonces, ¿dónde se ha trabajado? ¿Qué áreas se han avanzado? ¿En qué áreas se ha avanzado en la Unión Europea? Pues se ha avanzado sobre todo en aquellas áreas en las que había habido acuerdo en la OCDE. Es así, es decir, estamos hablando de sobre todo, como os decía en el proyecto BEPS, temas de transparencia. Es decir, que eso es yo creo que es uno de los grandes avances, no porque yo haya trabajado mucho tiempo en el Foro Global, sino que creo que es uno de los instrumentos más importantes, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, de la lucha contra el fraude, contra la evasión y, por supuesto, contra los flujos financieros ilícitos. Yo creo que y ahí se ha avanzado mucho, concretamente en el ámbito de la Unión Europea. Pues hemos aprobado varias directivas en las que se regula el intercambio de información, pues desde los ruling hasta lo que decía los informes país por país, o incluso el intercambio de información referidas a plataformas, a estructuras de evasión. Es decir, yo creo que se ha avanzado mucho, y también todo el tema de las cuentas financieras, es decir, intercambio de información, que yo creo que eso fue un despaldrazo que dio Estados Unidos y que, bueno, pues se extendió por el globo de una manera, se ha extendido de una manera muy importante. Entonces, esa es un área en la que la Unión Europea ha trabajado y ha alcanzado muchos logros, ¿no? y hemos liderado este área. Luego las directivas en materia de antielusión, ¿no? Que también vienen de alguna manera como transposición de normas que se aprobaban en el ámbito de la OCDE. Fuera de este contexto, en la Unión Europea es muy difícil, como os digo, avanzar en materia de imposición directa. El único ejemplo es la imposición del Pilar 2, o sea, la imposición global mínima. E incluso hay países en los que tienen una especie de moratoria, porque no tienen suficientes multinacionales o porque, según ellos, pues el coste de implementarlo era muy superior a los beneficios que iban a obtener. O sea, que incluso dentro de la propia Unión Europea, el Pilar 2, la imposición global mínima, está también bastante sui generis, o sea, porque hay países, como digo, que en los que no se aplica. Ese es uno quizás de las normas más importantes que se han aprobado recientemente en la Unión Europea.
Fuera de este contexto, pues ha habido varias propuestas de directivas, pues por ejemplo, para tratar de minimizar el impacto de las SEL, de las entidades pues, cascarón. No hemos podido ponernos de acuerdo, pues para unos países los requisitos de sustancia que se exigen son muchos, para otros son muy pocos, hay que ser más ambicioso, hay que ser menos ambicioso. Y luego el elemento de la unanimidad, que es el criterio por el que se toman las decisiones en la Unión Europea, pues os podéis imaginar 27 estados, cada uno de su padre y de su madre, pues es muy difícil ponernos de acuerdo en temas que afectan al ADN de los estados. Es decir, hay países que te levantan la bandera y dicen, es que yo cuando me uní a la Unión Europea era para mantener mi derecho a gravar a quien yo quisiera y como yo quisiera, ¿no? Entonces, fuera de la imposición indirecta, pues la imposición directa va a ser muy difícil, ¿no? Todo lo que pueda ser pues, las bases común consolidada, una especie de impuesto global, incluso cuando se presentó la propuesta de directiva del impuesto digital, pues no salió adelante, porque pues, unos cuantos países no conseguimos avanzar. Y hay, como digo, varias directivas que se han quedado ahí en tierra de nadie porque, pues, por falta de interés y por falta de acuerdo, ¿no? Porque, como os digo, la unanimidad es un elemento pues, muy importante. España, pues yo creo que es uno de los países que está liderando estos temas en la Unión Europea. Es decir, pues es verdad que el impuesto mínimo nos ha costado un poco aprobarlo pues, por nuestras vicisitudes parlamentarias, pero finalmente se acaba aprobando. También conscientes quizás de las dificultades que el impuesto sobre sociedades, como lo conocemos, tiene para exigir una imposición mínima a las empresas, pues porque contamos con muchos incentivos, con exenciones, es decir, al final el impuesto sobre sociedades tiene una capacidad recaudatoria muy limitada, porque es un instrumento de política económica que se utiliza también para no solo la recaudación, sino, pues, como digo, pues para incentivar determinados sectores, determinadas actividades económicas. Conscientes de que este impuesto tiene poca capacidad recaudatoria, pues el propio gobierno pues, ha planteado algunas imposiciones casi sectoriales, ¿no? Tenemos ahí los gravámenes pues a las entidades financieras, a las empresas energéticas, que ya han terminado, que ya se han decaído, pero sin embargo se ha aprobado un impuesto que grava a las entidades financieras. Tenemos también un impuesto del 15% mínimo al impuesto sobre sociedades. Es decir, yo creo que conscientes, como digo, de este momento, de este poco impacto del impuesto sobre sociedades, pues se buscan alternativas casi como alrededor del impuesto sobre sociedades para gravar pues las sociedades y las entidades, las multinacionales, porque normalmente están muy focalizadas en grandes empresas, para conseguir gravar pues, determinados beneficios extra que se consiguen pues, por las crisis energéticas o por los altos intereses, como ha ocurrido con estos gravámenes energético y financiero. Entonces, yo creo que España pues, es posiblemente pues uno de los países en este sentido que más medidas está tomando hacia una imposición mínima, porque bueno, ¿qué es lo justo? Pues eso, ya cada país y cada política lo dice de una manera, pero esa es un poco nuestra línea. Has puesto mucho énfasis en la imposición directa, ¿no? Y el tema de las empresas, que es limitado, ¿no? ¿Cuánto le podemos tasar a las empresas y los diferentes intereses que hay entre países? Muy rápidamente, la imposición indirecta, ¿ves alguna esperanza de avanzar en una imposición armonizada indirecta a nivel europeo? Por ejemplo, una parte del IVA, porque esto al final se vincula, ¿no? con uno de los grandes debates que hay ahora mismo en la Unión Europea, que es cómo alimentar el presupuesto europeo, que el presupuesto europeo, hablamos muchas veces de lo que puede hacer Europa, pero no deja de tener un presupuesto que supone o equivale al 1% del PIB de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Hombre, la imposición indirecta ya está armonizada. Es decir, el IVA es no me refería, o sea, el IVA, o sea, en general, no solamente el IVA, sino pues todos los impuestos especiales, los hidrocarburos, el alcohol, el tabaco, son impuestos que están armonizados y que de hecho nuestra capacidad es muy baja a la hora de manejar ese impuesto. Es decir, normalmente se establecen tipos mínimos, se establecen pues, determinadas actividades o determinados bienes que pueden estar sujetos a un tipo o al otro. Es decir, ahora ya hay un poquito más de margen en los países, ¿no? Pero es cierto que no es fácil tampoco. Por ejemplo, la propuesta de directiva de la fiscalidad de la energía, que es una
que era un elemento muy importante en aquel paquete del Fit for 55 que se aprobó pues, justo antes, alrededor de la pandemia, de una propuesta de directiva precisamente que está negociándose todavía, en la que se trata de mejorar o de modificar, vamos a decirlo así, la tributación de los productos energéticos, de hidrocarburos, la electricidad, para, de alguna manera, que se ajusten mejor, ¿no?, a su poder contaminante y tratando de eliminar cualquier beneficio fiscal que se haga. Pues, por ejemplo, una de las propuestas era que se eliminaran los beneficios al queroseno que se utiliza en transporte marítimo, transporte aéreo internacional. Es decir, reducir o minimizar a ser posible los beneficios fiscales para que se graben de verdad, ¿no?, los productos energéticos pues, en este programa o en este plan de financiar, de reducir las emisiones para el 2030. Pues estamos en el mismo punto, es decir, la unanimidad es uno de los elementos, es una pared que continuamente te vas dando contra ella porque al final lo que resulta es que el resultado final está muy descafeinado. Pues al final, para tratar de conseguir el acuerdo de todos, pues vas quitando de aquí, quitando de allá y bueno, pues de repente hay países que dicen esto es muy poco ambicioso, esto no deberías, otros dicen bueno, esto es una barbaridad, ¿cómo vamos a quitar la bonificación al gasóleo profesional, al gasóleo agrícola? El otro no quiere, en fin. Entonces es un campo, pero aún así yo creo que se han conseguido muchísimas cosas y estamos, yo creo que seguimos trabajando por encontrar el acuerdo en muchos de los temas. Alex, last September, during the UN Summit of the Future... Àlex, parlem del futur. Els països estan d'acord en explorar les possibilitats d'una imposició, d'un impost mínim global. I a la cimera del G20 a Brasil va parlar de desenvolupar un impost mínim dels superrics, malgrat totes les dificultats i els temes contenciosos que diferencien els països. Hem parlat d'impostos directes i indirectes. Què podríem dir dels ultrarics? Aquesta proposta penses que tirarà endavant? A veure, hem de reconèixer primer alguns dels problemes del G20. Els G20 no són un organisme representatiu inclusiu. Hi ha molts països que no estan presents. I la proposta d'un impost mínim global als més rics, d'alguna manera, corre el risc de deixar marcat amb foc les desigualtats. La major part dels països no fiscalitzen la riquesa dels seus ciutadans de manera eficaç, especialment els que estan en paraïsos fiscals. Només els països d'alts ingressos ho poden fer, això. Per tant, generaries una quantitat de drets impositius en un grup de països que tenen ja molts drets impositius i eliminaries moltes possibilitats d'aquests drets fiscals de que es desenvolupin en altres llocs. I és un tema que hem de tractar en aquesta proposta específica, però alhora, a mesura que aquesta proposta tira endavant, amb l'aval del G20 ha donat un ímpetu a tot això, i això és una cosa que està sent empesa per la campanya de Tax Justice al voltant del món. Hi ha una oportunitat, per tant, per tirar això cap endavant, però no tenim els obstacles que s'han debatut abans, però l'ímpetu es tira endavant. L'any passat, el Comitè Fiscal de les Nacions Unides, que és un comitè tècnic i un comitè intergovernamental, va aprovar un model de les Nacions Unides per a la fiscalització. Però alhora, la xarxa de Tax Justice va publicar un informe de què significa eliminar l'impost del patrimoni d'espanyol i aplicar-ho no com un impost global, sinó un impost nacional a cada país del món. I això implicaria 2 bilions de dòlars l'any.
i això afectaria alguns dels països que tenen els ingressos fiscals més baixos es beneficiarien d'introduir això. Més que, d'alguna manera, marcar a foc algunes distribucions injustes, doncs s'hauria de parlar de l'impost del patrimoni i l'impost i el patrimoni espanyol, doncs és un bon impost al patrimoni com a model. I tenir una cosa així arreu del món enfortiria veritablement els ingressos i el potencial de redistribució a cada país. Per tant, la pregunta aleshores és quin seria el següent pas? Sabem que no està sent bellugat per la G20 perquè els Estats Units també té la capacitat, el poder de veto d'això. Doncs bé, passa a la negociació de les convencions de les Nacions Unides. Hi ha la possibilitat que l'impost sobre el patrimoni sigui un dels protocols primers que es debatiran. I al final es va decidir no fer això. I per tant seria una cosa per a la primera conferència de partits, doncs, per tornar després la convenció, que la convenció marc sigui signada. Però el que la convenció marc pot fer és parlar sobre la transparència, tal com Maria José l'ha descrita, i crear les condicions per als països a tots els nivells d'ingressos de fer que l'impost sobre patrimoni sigui eficaç. És a dir, això seria l'alfabet de la transparència fiscal. Aquesta és la plataforma. La intenció, quan aquesta xarxa va ser establerta el 2003, van posar això amb l'organisme, fiscal que jugaria un paper clau. I l'enfocament és que la gent de la OCDE o de diferents administracions es van dir això és impossible, però tots ells pas a pas han esdevingut part de l'agenda de la política. Encara no s'ha assolit de manera plena. Per tant, permeteu-me que prengui un glopet d'aigua. Hi ha un intercanvi automàtic d'informació, acabar amb el secretisme bancari, tenint un banc aquí, dir-li a l'autoritat fiscal d'allà que aquest client té aquesta quantitat en el banc. Ara tenim un mecanisme per això. I s'hagués bellugat molt més ràpidament a l'OCDE perquè la Unió Europea l'ha tingut durant 21 anys, però els Estats Units sempre ho ha bloquejat. Després va arribar Obama, i després, fins i tot després d'Obama, els Estats Units es queda com el primer centre financer que no proporciona informació automàtica a d'altres països. I s'ha convertit, per tant, en el paradís fiscal més gran per al secretisme bancari. L'abordatge global és l'única manera que els bancs nord-americans es vegin forçats a cooperar de la mateixa manera que els Estats Units va forçar als bancs suïssos i a totes les de bancs a donar-los informació sota l'administració d'Obama. Després hi ha la propietat dels beneficis, és a dir, saber sobre les empreses, els partenariats o vehicles legals, i de manera que sigui impossible amagar la propietat dels actius. Tenir aquesta informació en el camp públic seria ideal, però tenir-la almenys privadament, de manera que les autoritats fiscals i les autoritats d'aplicació de la llei puguin accedir a aquesta informació és fonamental, no només per aturar l'evasió fiscal, sinó també qualsevol mesura de corrupció es basa en amagar la propietat. És la base, la font no només de l'evasió fiscal, sinó de tota mena de corrupteles. I la Unió Europea ha fet molt per fer que aquestes dades siguin públiques, però hi ha una sentència d'un tribunal i la Convenció de les Nacions Unides fa possible que això esdevingui un estàndard global i que tothom avanci amb això. I un informe país a país pel que fa a les empreses multinacionals, perquè la quantitat d'actius que tenen les empreses multinacionals i tenint aquesta informació també necessitem un impost sobre societats eficaç. Però la recerca acadèmica ho deixa ben clar, fa que l'evasió fiscal sigui molt menys i l'erosió és molt més petita. Aquestes mesures de transparència, totes les quals podrien ser negociades dins de la Convenció Marc mateixa, i ens encantaria veure la Unió Europea arribar, i en lloc de basar-se en un grup sud-africà, és a dir, que considereu que hauria d'estar a la Convenció i que la Unió Europea arribi amb una agenda positiva i progressista que digui això és el que nosaltres voldríem veure a nivell global, seria
una cosa a la que li donaríem molt la benvinguda als països del sud. I són totes les coses que han estat acordades en principi i són totes les peces que necessites del trencaclosques per fer que les lleis impositives sobre el patrimoni a nivell nacional siguin eficaces. De manera que aquests drets impositius, no només en termes de patrimoni, sinó també d'ingressos, i això dependrà d'aquestes mesures de cooperació internacional. I les sobiranies impositives o fiscals són enfortides a través d'aquesta cooperació internacional. I com he dit, tenim una tria, tenim una opció. Podem agafar el camí d'en Trump i baixar el cap, acotar el cap i dir esperem que no ens faci massa mal durant els propers 4 anys. O podem mantenir-nos units i plantar cara per trobar una millor manera de fer les coses. I és per això que les Nacions Unides estan treballant en aquests moments. En este sentido. A ver, tengo que reconocer que estoy bastante de acuerdo con él. Que el tema del beneficiario efectivo y los registros de beneficiarios efectivos y en su caso también el intercambio de información es un elemento clave. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo que es el siguiente paso. Es decir, yo creo que en eso la Unión Europea, como bien dices, ha estado muy por delante del resto. Y yo creo que eso está en la agenda, es decir, no es algo raro, está yo creo que no solo en la agenda de la propia conferencia de Sevilla, es un tema que está en la agenda desde luego de España está. Y de hecho en nuestro grupo de código de conducta, del que luego voy a tener que hablar, uno de los elementos en los que estamos trabajando es precisamente el poder generar o poder generalizar la posibilidad de intercambiar información sobre el beneficiario efectivo. O sea, en eso estamos, no es fácil porque los países, para tener esos registros hay que dedicarle mucho esfuerzo y mucha capacity building, mucha capacidad y mucha formación y mucho dinero porque los países no tienen registros y ese es el principal elemento en el que hay que empezar a trabajar. Pero vamos, en esto soy positiva como él. Muy bien, estoy casi sorprendido y muy alegrado de vuestro acuerdo, positivismo. Nuestro consenso. Sí. María José, algunos Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Pues típicamente Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, ¿no? Son conocidos por tener pues pactos tributarios con algunas multinacionales, pues para conseguir al final pues atraer a las sedes a sus territorios a cambio pues de bajas fiscalidades, ¿no? Tengo 2 preguntas aquí. La primera es, ¿se puede decir que hay paraísos fiscales en Europa? No sé si te atreves a decir qué países serían. No hay paraísos fiscales en Europa. Rotundamente no. No les llamamos paraísos fiscales. No, rotundamente no. Muy bien. Entonces, a este respecto, el año pasado no tuvimos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Una famosa sentencia contra Apple, contra el Estado de Irlanda, porque le decía a Irlanda que tenía que haber tasado a esta multinacional, ¿no? Por la labor ejercida en su territorio durante más de una década y que por tanto tenía que reclamarle, creo que eran más de 13.000 millones el Estado irlandés a la compañía irlandesa y el Estado irlandés decía que que ellos no querían ese dinero y al final pues una sentencia, ¿no? Primera decisión de la Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice a Irlanda que efectivamente haga usted el favor de tasar a las compañías que hacen negocio en su país, ¿no? Aunque no haya paraísos fiscales, pues bueno, hay una presión de la justicia para que se aumente esta tributación. Mi pregunta es la política de la competencia una forma de incrementar las bases fiscales o el poder recaudatorio en Europa y reducir la asimetría dentro de los Estados miembros? Bueno, yo creo que es que aquí hay que diferenciar muy bien entre lo que hablamos de paraísos fiscales y el tema de la política de competencia, ¿no? Como si dijéramos. O sea, cuando hablamos, y perdonadme que haga esta introducción, es decir, cuando hablamos de paraísos fiscales, ¿de qué hablamos? Porque no hay una definición como tal. O sea, lo que hay son criterios que sirven para calificar a un país o a una jurisdicción como paraíso fiscal, que ya no es un término que no se utiliza, desde luego en los términos legales y jurídicos no se habla de paraísos fiscales,
hablamos, por lo menos en el ámbito europeo, de jurisdicciones no cooperativas. De hecho, yo soy presidenta del Código de Conducta de Fiscalía Empresarial, en el que uno de los ejercicios que hacemos es precisamente evaluar. Primero empezamos con nuestros temas más domésticos, es decir, con arreglo a los criterios, evaluamos nuestros regímenes internamente, nos evaluamos a nosotros para que no haya una competencia fiscal abusiva y perjudicial entre los propios Estados de la Unión Europea. Y en el año 17 empezamos el trabajo de los terceros países, de las jurisdicciones terceras, ¿no? Sobre todo a raíz de que la OCDE empezó a hablar, pues tenía unas listas negras, que si la transparencia, el secreto bancario. Ha ido evolucionando y en la Unión Europea hemos aprobado unos criterios en el año 2017 con arreglo a los cuales se evalúan los países para determinar si pueden o no ser considerados no cooperativos, ¿no? O sea, uno de ellos claramente es la transparencia, otro claramente es la fiscalidad justa que llamamos, es decir, la existencia de regímenes fiscales perjudiciales o la existencia de determinados instrumentos o determinados mecanismos que atraigan beneficios sin sustancia, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de la transparencia y la sustancia, ¿no? Y un tercer criterio que está vinculado, pues, al participar en los instrumentos multilaterales. Y un cuarto, precisamente, que nos lleva al beneficiario efectivo. Entonces, con arreglo a esos criterios se han evaluado pues, los prácticamente 100 países del mundo que pueden tener cierto impacto en la Unión, en los países de la Unión Europea, y se saca cada semestre una lista con los países que no están comprometidos o que no tienen problemas de opacidad o que tienen determinados regímenes fiscales, con el objetivo precisamente de que esos países puedan mejorar. O sea, aparecen en una lista, ya sé que es una lista muy criticada, soy consciente de ello, me lo repiten cada vez que voy a un sitio. Pero yo creo que es un ejercicio no de penalizar o de punitivo, sino de tratar de que todos estemos en el marco de unos estándares. Por tanto, cuando hablamos de paraísos, tenemos que ser muy conscientes de qué estamos hablando. Es decir, porque la tributación sea menor es un paraíso fiscal, o sea, estamos hablando de eso. Por ejemplo, en España, además de los criterios que he mencionado de la Unión Europea, tenemos precisamente el de la baja tributación y también de si ese intercambio es o no efectivo. Por tanto, luego cada país puede ir ajustando con arreglo a sus características y a su idiosincrasia, puede ir adaptando esos criterios generales, como si dijéramos, ese estándar internacional a sus propias características. Por tanto, hablar de paraísos fiscales creo que no es adecuado, y menos porque Luxemburgo tenga determinada legislación para que las sociedades se puedan constituir ahí. O sea, yo no le calificaría como paraíso fiscal. Otra cosa es que pueda tener una legislación más flexible, más fácil, en fin, creo que hay que hablar con propiedad. Mencionas el caso de Irlanda, que yo creo que todo lo que se refiere porque al final se calificó como una ayuda de Estado, y todos los países emitimos ruling. O sea, vamos a quitarnos la chaqueta de que los rulings o no, qué horror los ruling. Los ruling, España tiene consultas tributarias, tiene APAs, que son acuerdos de precios con las empresas, que lo que hacen es básicamente, o sea, con arreglo a la normativa, es decir, no son trajes a medida para una empresa para que pague menos. O sea, aplicas la legislación cuando la Dirección General de Tributos contesta a una consulta tributaria y le dice a una empresa que con arreglo a los hechos y circunstancias y aplicando la ley va a tributar esto, eso es un ruling. No estás dándole un trato especial, o cuando la agencia tributaria acuerda con una empresa un acuerdo de precios de transferencia, aplica la ley, aplica los principios de las normas y le dice, pues con arreglo a la normativa, estas son tus operaciones, esto es como entiendo yo, con arreglo a los estudios de comparabilidad o lo que sea, esto es lo que vas a tener que pagar. Es decir, no creo que porque hablemos de ruling estamos hablando de algo que no es, que es como para quitarnos, ¿no? Empezar a estirarnos de las chaquetas, no, es algo que está en las normativas de todos los países.
El problema es cuando esos rulings no son acordes a la normativa. Es decir, si tú le haces un trato favorable, que puede ocurrir, eso es una ayuda de Estado y eso está claramente contrario a la normativa de la Unión Europea. Y todos los países, cuando estamos escribiendo una norma y estamos diseñando un beneficio fiscal a un determinado sector, somos conscientes de que podría caer como ayuda de Estado y, por tanto, tenemos expertos que nos dicen no, esto no, porque si lo estableces de esta manera, es decir, todos intentamos cuando diseñamos una medida que no sea una ayuda de Estado. Entonces, yo no creo que irse por ese camino de la competencia, ¿no? de las ayudas de Estado sea el camino, ¿no? para la armonización. Y luego, además, seamos conscientes de otra cosa. Ahora mismo la política de la Unión Europea es favorecer la competitividad. Y precisamente, a lo mejor, las ayudas de Estado son un freno a esa competitividad. Y por eso uno de los temas que se está planteando es la posibilidad de rebajar los estándares, como si dijéramos así, de las ayudas de Estado. Esto está es conocido, no es algo que esté diciendo que no se sepa. Es decir, esto está en los papeles de la nueva comisión, el informe Draghi. Es decir, esto, si la fiscalidad, además de las funciones que tú mencionabas, quiere ser un instrumento de política económica para favorecer la competitividad de las empresas, pues quizás las ayudas de Estado tendrán que ser en su caso revisadas, pero ese es mi... Pues dando continuación un poco a María José y tocando a ayudas de Estado, ¿no? Y cómo los gobiernos intentan ayudar a las empresas. Mi pregunta para Alex, no, my question for Alex is if the Trump... La meva pregunta és, l'abordatge del Trump podria ser un model per a altres països? Et donaré context. Trump ha proposat reduir l'impost de societats del 24 al 15%. L'administració espanyola anirà de 35 a 25 i també ha proposat reduir l'impost sobre la renda i fins i tot eliminar l'impost sobre la renda als Estats Units. És a dir, tornar al que tenien a començaments del segle XX. I ell ha acompanyat aquestes retallades amb algunes mesures. Hem de reduir el pes de l'Estat, menys impostos per a les empreses, per a les persones, i utilitzarem, doncs, reduirem el pes de l'administració pública, tenim un departament d'eficiència de l'administració pública. I això com s'equilibra? Com consideres que aquest model podria ser un model per a altres països? A veure, agafar a Trump com a model, fins i tot la lògica que li has donat generosament, jo penso que no existeix. No es manté. No estan retallant per l'eficiència, estan retallant perquè volen que l'Estat sigui més feble. I això ho estan assolint, però això no té cap mena de lògica econòmica. És un objectiu ideològic. Ara bé, la primera administració Trump, les retallades fiscals van ser excepcionalment regressives. No va ser res com la llei que van promulgar. El 0,1% de les famílies s'espera que guanyaran $400 l'any i el 20% inferior de famílies que tenen $17.000 l'any perdran $1.000 l'any. Són persones que ja no tenen diners per arribar a fi de mes. En un estat que ja no proporciona serveis bàsics d'educació i sanitat que tenim a Espanya, per exemple. És a dir, que estem parlant d'una cosa que no és únicament regressiva, sinó que és excepcionalment regressiva. Sembla haver estat deliberadament exacerbar les desigualtats i la precarietat que ja existeixen.
És això un model per a algú? No és un model per cap país. El que veurem és aquestes polítiques unides a un parell de coses més. Els aranzels, que són regressius també, doncs especialment per les famílies de baixos ingressos, perquè són impostos sobre el consum. I també estem veient retallades de l'autoritat fiscal, de l'Hisenda especialment. El departament es dedica l'abús impositiu pels individus més rics i les empreses més rics continuarà augmentant vertiginosament, mentre que els pobres estaran més regressius i la pràctica serà més regressiva. I això augmentarà les desigualtats, que tornarà a reduir els ingressos que arriben. És a dir, com vosaltres heu dit, que estan sent utilitzats com una justificació per retallar encara més la despesa pública. Però no estan encara ni tan sols a prop d'arribar a la neutralitat. És a dir, que els preus que ja han pujat vertiginosament des de la primera intervenció Trump, Biden no va desfer gran part d'això, pujarà encara més. Si esteu, doncs, fent apostes sobre els futurs macroeconòmics, ningú no ho sap, però podeu apostar pels Estats Units, perquè des de qualsevol punt de vista, des del punt de vista de l'augment de les desigualtats, això serà vertiginós allà. És una manera que continuarà funcionant només si l'Estat i aquells que actuen en nom de l'Estat estan disposats a ser suficientment opressius per evitar el tipus de dissensió que el sistema produirà. Torno a repetir, jo penso que podríem donar-li les gràcies a Trump per això, perquè ens dona una tria, podríem dir abans. Hi ha una via de mig, tots podem trobar alguna manera de treballar junts, però no hi ha una via mitja ja. O bé, pots pensar en Milley, Orban o un parell més i unir-se al tren Trump, o pots defensar la teva societat. I depèn de nosaltres fer que els nostres polítics plantin cara. I això no és una qüestió d'esquerres o de dretes, del mateix pensament de l'evasió fiscal. És una qüestió de justícia, és una qüestió de justícia. La major part dels països, la major part del seu creixement ve de empreses petites i mitjanes, que són les que perden més davant de l'evasió fiscal de les grans multinacionals perquè no estan competint amb les mateixes condicions. I això, doncs, elimina totes les perspectives econòmiques. L'agenda per a la justícia fiscal es basa en això. I també l'agenda per tenir un estat eficaç són ambdues a favor del mercat. I estem veient ja, doncs, botigues buides perquè no pots plantar aranzels amb tot, amb l'eliminació de la regulació, i és amb la direcció que alguns dels pensaments europeus estan fent. Està aflepint els mercats perquè no hi ha reguladors, perquè els mercats funcionin bé. No hi ha res per evitar que la gent enviï coses que et mataran. És a dir, que estem anant amb una espiral negativa, si aquest és el model, i hem de triar de manera eficaç d'anar amb la direcció oposada o ens posarem en una situació molt complicada. I si se'm permet dir una darrera cosa, jo no tinc les limitacions polítiques, no puc dir que els països europeus són paradisos fiscals, però no utilitzant el terme paradís fiscal perquè d'alguna manera suscita la idea d'una petita illa al mig del mar amb una palmera. Jo visc en una illa amb una palmera, i aquest no és el mal. Els països, les jurisdiccions que són responsables de la majoria de pèrdues fiscals patides pels estats membres de la Unió Europea, incloent-hi Espanya, són d'altres membres de la Unió Europea. I està molt i molt clar quins països són i l'escala del mal que fan. El treball del codi de conducta que planta cara a això, però no parla del tipus d'escala, degut al requisit d'unanimitat, degut a que no pots eliminar la política fiscal europea sense que cada estat membre estigui d'acord, no crea una carrera cap avall, però sí que crea un ancoratge a la part d'avall. Si Irlanda, Luxemburg o els Països Baixos o Malta o Xipre, per exemple, diuen no, i doncs si aquest límit queda eliminat, serà el problema d'Europa a nivell fiscal.
encara que per tornar a un tema, el tema de l'optimisme. Hi ha una manera en què podríem sortir d'això, i és que la Unió Europea pot negociar a les Nacions Unides com a país individu més que com a bloc. Tenim un dels negociadors, les negociadores aquí. Qui sap si no seria possible tenir posicionaments més progressistes que alguns dels estats membres, i d'això tractarà els propers 3 anys, a mesura que els bons europeus ens porten cap a l'objectiu de la cooperació fiscal internacional. No sé. Puedo intentarlo. Pues si queréis hacemos ahora una pausa y damos la voz al público por si pues queréis hacer alguna pregunta. Tenemos varias por ahí, así que por favor, ahí, sí. Perdona, que me he adelantado. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto, buena cosa entonces. No soy un enterado de macroeconomía, pero aquí hemos comentado la necesidad de desfragmentar el mercado europeo, ¿no? Porque son 27 mercados y no el único, ¿no? Culminar con ese proyecto del mercado único europeo, ¿no? Por el hecho de la armonización de los impuestos ya dentro de Europa. Aquí es donde entra mi pregunta. ¿Puede el libre mercado, tal y como se entiende, aplicado al mundo entero, como si el mundo entero fuera una Unión Europea, por ejemplo, con un mercado único global, agilizar esta propuesta de un impuesto internacional que afecte a todos los países del mundo? Gracias. Cogemos unas cuantas preguntas, ¿queréis? Mejor. Sí, hola. Buenas tardes, gracias por la charla. Íñigo Macías, de Oxfam Intermón. Tengo una pregunta para Alex y una pregunta para María José. Empezando por María José, ya que eres presidenta de Código de Conducta, sin entrar a discutir sobre qué criterios o qué indicadores se incluyen para establecer qué jurisdicciones no son cooperativas, que sorprende que, por ejemplo, no estén jurisdicciones con un tipo cero, nulo, sobre impuestos de sociedades. Pero más allá de eso, ¿crees que podría ser interesante que el Código de Conducta empezase a trabajar sobre jurisdicciones no cooperativas en el ámbito de la tributación personal de las personas, más allá de las empresas? Y para Alex, que entiendes perfectamente el castellano, te pregunto en castellano, ¿qué es lo que esperarías, qué sería para ti un buen outcome de la próxima cumbre de financiación para el desarrollo en el ámbito de la fiscalidad global? Gracias. Sí, hola, buenas tardes y muchas gracias por las exposiciones. Yo también tenía 2 preguntas. La primera es que la primera intervención de la señora Garde pues nos recordaba un poco que ya lleva unos años cambiando las reglas de juego que entendíamos siempre de dónde hay que gravar los beneficios, ¿no? Sin aquella necesidad, en principio, de tener un establecimiento permanente, por decir algo, ¿no? Pero claro, esto que podemos comprender que quizás es necesario, que ha devenido así la economía, claro, cuando hablamos del tributo, del impuesto sobre sociedades mínimo del 15%, yo lo que no acabo de entender es cómo vamos a gravar, y lo pongo, lo extremo un poco para entenderlo mejor, si un país donde está una multinacional, donde tiene los headquarters, los empleados, el I+D, las patentes, todo, ¿vale? En el país A. Pero a lo mejor resulta que en el resto de países está el 90% de sus ventas y, por extremarlo más, no tiene la presencia ni una tienda física, lo vende todo online, ¿vale? Online quiero decir, online podría ser por un fax, es decir, no que sean productos digitalizados, sino que se venden a través, por ejemplo, podría ser Apple o podría ser incluso productos digitalizados, ¿vale? Entonces, claro, dice, bueno, vamos a establecer el 15% como mínimo en cada país donde tiene ventas, donde tiene consumidores. Pero claro, entonces sería un 15% sobre la venta, porque claro, en ese país no tiene nada de gasto. Es decir, ¿qué sistema se va a establecer para que el 15% mínimo sea sobre beneficio y no sea sobre el ingreso? Y la segunda es, claro, yo creo que ahora si cogemos el cadáver de uno de nosotros y el cadáver de un romano, lo único que encontramos en común es que llevan llaves y dinero encima. Es decir, ¿para cuándo? ¿Qué impide que eliminemos el dinero físico? Yo no me esperaba llegar, tengo 60 años, no esperaba llegar a los 60 años con dinero físico todavía. Vamos a coger estas 3 preguntas, si os parece, y luego vamos por este lado aquí, que también hay varias preguntas. Bueno, pues yo me siento concernida por la de la imposición personal en el Código de Conducta. Pues es cierto que este es un tema que está
la agenda también. De hecho, el ministro holandés, en una conferencia hace muy poco, en un Tax Summit en Bruselas, animó al Código de Conducta a trabajar en esto. Hace unos 6 o 7 años tuvimos discusiones internas sobre si esto podría ser un tema a estudiar, ¿no? En aquel momento, pues por las razones que fueran, no salió adelante, pero es verdad que ahora empieza a haber más movimiento, sobre todo con el proyecto de la tributación de los ultra ricos, los high net wealth individuals, este proyecto pues de la tributación también global sobre la riqueza. Esta es una cuestión que se plantea pues, en los regímenes de impatriados de los distintos países, los non-domiciles. Es decir, esto es un movimiento que se empieza a ver y que estamos pensando cómo abordarlo. O sea, no digo que lo tengamos para probar mañana, pero es algo que se empieza a sonar, con lo cual pues es posible que en algún momento habrá que cambiar el nombre al grupo, pero esto claramente será para futuro, desde luego. Y ya que tengo el micrófono, pues en relación con la imposición del 15% que hablas, a ver, ahora mismo esa empresa que tú mencionas, que tiene todos sus headquarter aquí, sus empleados, sus intangibles, y aquí solo tiene ventas, si aquí no tiene nada, esa regla de la imposición global mínima no se va a aplicar. Es decir, para poder este impuesto global mínimo exige que en ese otro país tengas una filial o tengas algo, ¿no? que tribute, porque si no tributa, es que no hay tributación, o sea, es que no hay nada que tributar. Volvemos otra vez a las reglas de fuente de residencia, es decir, es que la imposición global no va de eso. La imposición global va de que en el país donde operas, entendiendo por qué tienes una filial, ahí te exigen un 15% de tributación efectiva. Si no tienes nada, estamos en otro tema, que es el de cómo hacer gravar precisamente que una multinacional opera en un segundo país sin tener una presencia física y cómo puedo gravarle. O sea, ese es el problema del pilar 1 y no del pilar 2. Y ese es el que no está todavía resuelto. Entonces, ese en el ámbito de las Naciones Unidas, pues seguramente empezaremos a trabajar en lo que es la tributación de los servicios y de los servicios transfronterizos, que es uno de los temas que está encima de la mesa en el Grupo de Naciones Unidas. Pero si no hay nada, no hay 15%. A ver, si he entendido bien tu pregunta, la idea de un mercado global libre y una fiscalidad global. Aunque lo que está haciendo Trump con los aranceles es algo malo, no significa que todos los aranceles en todas partes sean malos y que dañan a los países para siempre. Y que los países del norte se hicieron ricos utilizando aranceles y muy rápidamente decidieron que cuando los países del sur, cuando se independizaron, no pusieran aranceles para no perderlos. Hay estudios del Fondo Monetario Internacional para ver cómo las transferencias exacerbaron la desigualdad. Pero bueno, los países no deberían tener la libertad de utilizar aranceles, especialmente los países de bajos ingresos, para desarrollar sus propios mercados, de la misma manera que lo hicieron los países ricos hace más de 100 años. O sea que deberíamos hacerlo todo. Bueno, ¿ir a un mundo en que todo es 100% libre? Pues no. Pero en relación a los impuestos globales, espero haberlo dejado claro desde el principio. Los impuestos son algo fundamentalmente político. Si hablamos de una fiscalidad global, no nos pongamos nerviosos, porque ¿cuál es la política? A ver, ¿quién tiene que rendir cuentas a un gobierno global sobre la fiscalidad global? No es que no podamos llegar aquí, pero ciertamente no hemos llegado todavía. Y quizás tenemos suficientes problemas al mundo en que la gente se siente enajenada de sus propios gobiernos y no pueden hacer que los gobiernos rindan cuentas para pensar en el escalón siguiente. O sea que la Convención Marco y sus negociaciones nos están ofreciendo la posibilidad no de abrirle la puerta a una fiscalidad global, sino obligar a los gobiernos nacionales a ejercer en nombre de sus pueblos y de sus naciones sus derechos fiscales.
toda una serie, digamos, de cosas sencillas, porque el trabajo técnico se ha hecho para hacerles, digamos, responsables políticamente y hacer que sea eficaz el tipo de contralobby a la que están siendo sometidos. Y, bueno, tomando la pregunta a la que ya has respondido, siempre hemos hablado de una fiscalidad unitaria como solución, es decir, cogemos, digamos, la multinacional dentro de la unidad del globo, porque aquí es donde se maximizan los impuestos por los beneficios, es decir, operan en España y hacen beneficios a nivel global. Y una porción de esa base imponible a nivel global entre países según sus actividades. Todos los beneficios son, digamos, son imponibles en un único lugar. Entonces, ya pierdes el incentivo de colocar las cosas en un sitio en vez del otro. Pero la pregunta es cómo redistribuyes. Y aquí se dirige tu pregunta. Si puedes combinar, tenir una fórmula que reflecteixi el consum i la producció, de manera equilibrada, aleshores dones a cada país l'oportunitat, històricament, la més famosa és la fórmula de Massachusetts, on tres parts, vendes, actius tangibles i ocupació. L'ocupació i actius tangibles, el seu valor es pot manipular. És una manera, doncs, a les nostres avaluacions ho traiem i ens concentrem en les vendes. És a dir, que valores els dos, on es fa la producció, que típicament és més important i més intensa des del punt de vista de la mà d'obra, i on es fan les vendes, perquè prenen en consideració on estan els mercats, les implicacions d'estructures, d'infraestructures, regulacions de mercat, etc. Si vols posar el teu dit a la balança i doncs, fer que un pesi més que l'altre, doncs sabem que la Unió Europea està especulant amb un impost de societats unit. On està l'equilibri? Això seria, doncs, equivalent a una fiscalitat unitària a la Unió Europea, però no funcionaria, diguem, perquè no tenim una fórmula on cadascú tindria la seva part justa, és a dir, els països amb ingressos baixos haurien de millorar la seva ocupació i els altres les seves vendes. Però bueno, on estaria doncs, el punt d'equilibri just? O amb actius tangibles o actius intangibles, que són el vehicle per compartir aquests beneficis. Però cada vegada l'activitat econòmica es fa de manera transfronterera, sense que això tingui res a veure amb les empreses tecnològiques. Com hem dit, hem de trobar alguna manera de resoldre aquest trencaclosques. El primer protocol de la Convenció de les Nacions Unides és una fiscalitat sobre els serveis, i això potser ens donarà la base per doncs, un model que podria estendre's a d'altres activitats, potencialment totes. Però els nostres bons amics de la Unió Europea potser no estan aquí encara. I he oblidat la darrera pregunta. Quin seria el resultat? El micròfon no s'està fent servir. Ara recordo l'altra pregunta, sí. Va haver un punt en què vam considerar que el més optimista, ens sentíem més optimistes, i aleshores vàrem començar a empènyer la Convenció Marc fa un any. En els 6 mesos abans de publicar el primer informe per demanar una convenció impositiva, la primera mobilització de la societat civil sobre aquest tema i els serveis públics, International Public Services, que és una de les 7 federacions que van demanar aquesta Convenció de les Nacions Unides. En els 6 mesos abans, tot el públic global, que mai no havien vist mai la frase Convenció Fiscal de les Nacions Unides, eren 200 o 300 persones. Immediatament després d'aquest informe van ser 2.000 milions de persones. I des d'aleshores hi ha un creixement, hi ha un canvi en la narrativa de si això és possible o no. En un moment donat vàrem pensar que el millor que podíem esperar en termes de temps és que la Convenció Fiscal de les Nacions Unides doncs fos una crida al 54, que
això seria doncs, un gran resultat per als esforços mundials de defensa. I des que les negociacions van començar abans del 54 i no hi ha hagut un acord per tirar-ho endavant. D'alguna manera, pel que fa a la Convenció, gairebé el que hem empès és una manera en el que el document de sortida doni més suport a la Convenció, més ímpetu, però que no li lligui les mans als que estan negociant amb qüestions específiques en què pot ser menys ambiciós. I això, aleshores, et deixa amb tot un conjunt de coses, de les quals potser la més important és el registre d'actius globals. I això, Thomas Piketty, Gabriel Zuckerberg, que estan empenyent això des de fa 20 anys. Però torno a repetir, semblava una fantasia utòpica aleshores, però en què podries unir tant les dades públiques com privades sobre la propietat de les empreses, dels trusts i de les fundacions, i també els actius del valor, els iates i els avions i obres d'art, etc. I això seria públic i es podria buscar, ho podrien utilitzar les autoritats. Tot seria públic, però amb un registre únic. Això és el que fa que l'impost sobre el patrimoni sigui possible. Perquè si això ho tens, l'impost sobre el patrimoni estaria d'una altra manera. Originàriament havies d'introduir l'impost del patrimoni a nivell mundial, no perquè et preocupés els ingressos, però degut a que era un bé públic, crear el registre d'actius públics que necessitaves per poder imposar un impost sobre el patrimoni. Això ens remet a la Revolució Francesa, que és una cosa que va romandre de la Revolució Francesa, que va ajudar a França durant segles. Va ser el cadastre. Tota la riquesa en aquell moment era la terra, i a la Revolució per primera vegada es va crear un cadastre, un llistat de qui era propietat de quina terra a França, i això va ser la base, després que la Revolució havia desaparegut, per polítiques que d'alguna manera intentaven tractar les desigualtats perquè tenien les dades per veure quin aspecte presentaven aquestes desigualtats i per fer que les polítiques fossin eficaces. El registre d'actius globals seria la mateixa cosa però per tot el món. I si hi ha una cosa que hem de mantenir en el text del document resultat per la F54, segurament això. Però, doncs, esperem que això arribi a bon port. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, aquí tenim diverses mans aixecades. Si us plau, sigues breu. Pues la respuesta para la señora Garde, muchas gracias por venir a Barcelona. Usted ha dicho que era optimista, yo no lo soy, yo soy fiscalista también. Entonces, yo lo que veo es que si Estados Unidos, ya con la orden presidencial del 20 de enero, no va a reconocer los principios de la OCDE, no se para que llevamos 12 años estudiando el Pilar 1, el Pilar 2 y las consecuencias de BEPS, porque si no lo van a respetar ellos y luego nos amenazan con una subida de aranceles, ¿qué nos queda? O sea, nos queda el impuesto provisional, que a ustedes les encantan los impuestos provisionales, el DST, ¿no? Que veo que vamos a tener el DST muchos años, pero por otro lado el DST recauda 4 pavos, ¿o no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner un DST del 80%? Porque ¿cuál es la solución de esto? No lo veo. Entonces, Alex, in reference to the UN Tax Committee... En relació al Comitè de les Nacions Unides no podria estar en més desacord. És un desastre i resultarà en l'empobriment dels països en vies de desenvolupament. 2 exemples. L'article 12AA diu, és l'exemple article 20XX. La fiscalitat de qualsevol servei, no únicament els ingressos, independentment de si és beneficiós, independentment del recipient, independentment de... I això resultarà en què les empreses ja no donaran serveis als països en vies de desenvolupament. O hauran d'augmentar la quantitat i aquests països tindran serveis més cars. Segon exemple, article número 8. La indústria de l'aviació ha proposat un impost, els ingressos bruts de l'aviació, amb el principi que les aerolínies paguen impostos en el seu país de residència. I tu si vols obrir una nova aerolínia, això no és una possibilitat. En Melilla pagamos el 12,5% de impuestos, igual que en Irlanda. O sea, no hace falta irse a Irlanda
Y te vas a la zona especial canaria, la señora Garde te dirá cuánto pagan. O sea, no hace falta irse muy lejos. En España tenemos los mismos regímenes. Gracias y perdón. Bueno, pues Hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? No, pues cerramos aquí, que eso. Bueno, pues en relación con qué papel qué vamos a hacer con Estados Unidos, es curioso porque Estados Unidos nunca ha firmado un convenio multilateral, con lo cual tampoco creíamos que lo iba a hacer en este caso, en el caso del Pilar 1. Entonces, yo creo que Estados Unidos no se ha levantado de la mesa en el caso de la OCDE. Es verdad que Trump dijo que lo que se había acordado no iba con él, pero sigue sentado en la mesa negociando. El problema es que ese acuerdo multilateral necesario para la implementación del Pilar 1 nunca se va a producir, porque Estados Unidos no va a firmar un convenio multilateral, es decir, su Congreso ni su Senado nunca van a aprobar ese convenio multilateral. Por lo tanto, yo creo que eso está en pausa, no se puede decir que esté muerto, pero está bastante en coma. En nuestro DST, pues claramente nuestro DST va a seguir vivo porque no tenemos por qué ahora mismo eliminarlo. ¿Que esté en el paquete de negociación con los Estados Unidos? Pues no digo que no, porque el problema ahora mismo es que hay bastante incertidumbre de lo que Estados Unidos quiere negociar. El problema es que nosotros no estamos negociando con Estados Unidos, supongo que es la Comisión Europea, porque al final esto es un tratamiento europeo, y me imagino que en ese paquete de negociación pues estará el DST, como habrá otras muchas, la modificación del Pilar 2, que es otra de la imposición mínima, que es otro de los elementos que también Estados Unidos quiere modificar para que su GILTI, es decir, su impuesto global mínimo, también sea equivalente. Es decir, yo creo que la solución está, bueno, pues vamos a ir viéndola en las próximas semanas, posiblemente, o en los próximos meses, pero es verdad que no se han levantado de la mesa en ningún momento. O sea, otra cosa es a dónde lleguemos. Y no sé si habías preguntado nada más. Y respecto al artículo 12 te lo dejo a ti. So, just to add on. A veure. Hi ha una raó per la qual no estic d'acord amb el que acabes de dir sobre cap a on pot això anar, la Convenció de les Nacions Unides. I és que no gaire temps abans de la resolució de l'Assemblea General va ser acceptada i va haver la mateixa divisió entre el nord i el sud pel que fa a un procés de les Nacions Unides sobre la reestructuració del deute. Tots els països del sud volien un mecanisme just i els països del nord no ho volien. Evidentment, degut a les xifres, va superar la prova. Però a les negociacions tots els països de l'OSCE ho han boicotejat. I no podies tenir una negociació al voltant de la reestructuració del deute sense que els països del nord estiguessin implicats, perquè acaben... Bé, són els propietaris dels bancs. Els seus bancs són una part clau del procés. Pel que fa als arancels, la mateixa divisió, nord i sud. I no patirà un col·lapse. I la raó és que les mateixes regions, la mateixa raó per la qual les vendes digitals van forçar als Estats Units a tornar a l'OCDE és perquè les multinacionals nord-americanes van exigir que el tresor nord-americà també formés part de la taula de negociació, perquè van veure com els altres s'enfronten als impostos. I aquesta és la dinàmica que tens. Si els G77 del grup de països del sud negocien una convenció fiscal ells mateixos, doncs estaria molt bé. Però certament les implicacions per a totes les multinacionals que estan, les seus socials de les quals estan a la resta del món, demanaran els seus tresors a formar part de la taula de negociació. I per això estem tan segurs que els Estats Units tornaran, i això és bo per sortir i després tornar. Però també per tornar a la teva pregunta. Part de la raó per la qual la Convenció pot veritablement tenir èxit. Tenim molts impostos de diferents menes, però els tenim degut a que són la segona solució. Pel que fa a l'impost de serveis digitals, no són bons, però tenim coses així en vigor quan el sistema bàsic no funciona. I
això no ha funcionat per als països especialment de baixos ingressos, perquè mai no han pogut tenir la seva porció justa dels ingressos fiscals. Però si esperes una adopció de la fiscalitat unitària, no necessitaries cap de les mesures secundàries. I, per tant, hi ha una manera de superar, hi ha un itinerari de la Convenció de les Nacions Unides que et porta a un acord que no està gaire lluny de l'impost consolidat unitari a nivell global. I els països que donen suport a això poden triar si s'uneixen o no. Però per a les multinacionals, la major part de les seves operacions estaran pagant impostos sobre aquesta base, la qual cosa garantirà que no hi hagi una doble fiscalitat i també que no hi ha una doble fiscalitat, a menys que els països de fora, els Estats Units, volen fiscalitzar més del que els hi tocaria. Si el G77 i la Unió Europea s'uneixen, jo penso que tota la resta seguirà, perquè si no estaran deixant diners sobre la taula o estaran fent una doble fiscalitat a les seves multinacionals. I, per tant, tens aquí el potencial d'assolir una massa crítica on les solucions tècniques que s'estan creant oferides per l'OCDE doncs no han pogut arribar a bon port. I això, aleshores, es pot traslladar a nivell global. Molt bé, gràcies, Àlex. La sesión, muchas gracias a los dos.